Que el Señor te bendiga, reciban todos un cordial saludo. Quiero compartirles en este día la palabra del Señor que se encuentra en Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En otras versiones dice, no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en los cielos. En esta hora quiero que medites y dejarte con esta palabra que el Señor administraba a mi vida, y es acerca de la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero muchas veces nosotros, sus hijos, no conocemos verdaderamente cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. ¿Y cómo conocemos verdaderamente la voluntad del Señor para nuestras vidas? Es a través de su palabra, a través de una relación genuina con Él. Es donde el Señor nos revela su voluntad. En 1 de Pedro 4:2 dice que estemos dispuestos a vivir el resto de nuestras vidas según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Pero para vivir según la voluntad de Dios, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sabemos que el deseo del Señor es guiarnos en su camino. Dios muchas veces nos revela su voluntad, como les compartí, a través de su palabra. Su palabra es quien nos ayudará a conocer la voluntad de Dios, porque en Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies su palabra y alumbrera a mi camino. Es su palabra quien nos guía, quien nos dirige, quien nos alumbra nuestros pasos. Su voluntad es que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, y eso se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5:18. Debemos hacer buenas obras, dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 15. También la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Sabemos que una vez nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, llegamos a ser hijos de Él. Él nos da esa identidad y nos llama sus hijos. Y como hijos de Dios, sabemos que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria. Usted elige, tenemos libre albedrío. Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros escojamos hacer el bien o el mal, para que nosotros escojamos hacer lo que al Señor le gusta sabiamente, agradarle a Él. Como le compartí en Romanos 12:2, dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Su voluntad es agradable y perfecta. En 1 de Juan 2:17 dice que el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Efesios 6:6 dice que no para ser vistos como lo que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Haciendo de corazón la voluntad de Dios, no para que nos vean y nos digan, oh, Él es cristiano, él es creyente, y porque lo vemos haciendo eso y lo otro.
todo lo que hagamos, dice en su palabra, que lo hagamos de corazón, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Hebreos 13:21 dice: os haga actos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que los pensamientos de Dios, los pensamientos que Dios tiene para nosotros, son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y muchas veces tememos hacer la voluntad de Dios. Y lo que Él pide, en resumen de todo esto, si usted medita en lo que leímos en Mateo 7:21, es que le obedezcamos. Es que obedezcamos lo que Él nos manda hacer. Esa es la voluntad de Él, que nosotros seamos obedientes a que Él nos manda hacer. Pero muchas veces se nos hace difícil hacer esto. Por eso es importante mantener una comunión genuina con Él, una relación, para que Él nos muestre, nos revele los deseos de su corazón. De esa forma es como nosotros llegamos al corazón de Dios, cuando tenemos una relación, una comunión con Él. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios desea que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Por eso es muy importante esa relación de que yo le estoy hablando con Dios, una relación genuina. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios, solo el que obedezca. Es importante que los deleitemos a hacer la voluntad de Dios y pidámosle al Señor que nos enseñe día a día a hacer su voluntad, para que nosotros podamos habitar con Él en la eternidad. Si tú aún no conoces al Señor y deseas hacerlo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que está sentado a la diestra del Padre, el que murió por mis pecados y resucitó el tercer día. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esa oración, escríbeme para orar por ti y felicitarte. Les deseo de corazón que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que el Señor les bendiga.